A la hora de crear software, los programadores necesitamos de una forma fácil de manipular los datos que vamos a usar a lo largo de la vida de un programa, ya sea para guardar estados de sistema, información de usuario, resultados de operaciones y muchas otras cosas más. Para lograr eso usamos algo que se llaman variables, y en este video te voy a enseñar qué son las variables, cómo usarlas, algunas reglas para tener en cuenta y mucho más. Pero antes de aprender sobre variables es muy importante que entiendas sobre tipos de datos, que sepas bien qué son los tipos de datos. Es por eso que te sugiero que veas otro de los videos que yo grabé donde enseño qué son los tipos de datos y te voy a dejar el link por la descripción. Para empezar te pido que me acompañes a la pantalla como siempre, donde te voy a mostrar un diagrama con todas las anotaciones que hice para este video. Entonces empecemos. ¿Qué son las variables? Las variables son una ubicación en memoria que está identificada con un nombre y un tipo de datos, que como vimos en el video anterior, un tipo de datos nos sirve para indicar qué tipo de valor vamos a guardar y cuánto espacio necesitamos. Entonces, si venimos a ver esta representación más o menos gráfica de lo que es la memoria, las variables no son más que un espacio en memoria a la cual le vamos a poner un nombre para poder identificarla a lo largo del código y le vamos a asignar un valor. Es mucho más fácil identificar una variable a lo largo del código por su nombre que tener que estar escribiendo la dirección de memoria. Las variables tienen un tipo de datos, un nombre, un valor y están asociadas a una dirección de memoria que no siempre está visible, salvo en lenguajes de programación de bajo nivel como lo son C o C++, en donde es posible ver y manipular la dirección de memoria a través de operadores especiales. Acá vamos a ver unos ejemplos de variables. Por ejemplo, tenemos una variable de un tipo de datos entero o int. La variable se llama edad y guarda el valor 35. Acá tenemos otra variable de un tipo de datos string llamada nombre que almacena el valor Daniel. Tenemos otra variable del tipo bool que básicamente es un tipo de datos lógicos para guardar verdadero o falso o true o false. Esta variable se llama tiene mascotas y está establecida en true. Y después tenemos otra variable del tipo char, que es para almacenar un carácter, y la variable se llama inicial, y tenemos la letra D, que vendría a ser la inicial de mi nombre. Entonces, repasemos ahora una serie de conceptos fundamentales para terminar de comprender bien lo que son las variables. Empecemos por el nombre. Dijimos que todas las variables tienen un nombre. Básicamente el nombre es la etiqueta que le vamos a poner a la variable para poder referirnos a ella a lo largo del código, porque como habíamos dicho antes, es mucho más fácil referirnos a la variable mediante una etiqueta o un nombre que tener que estar usando un valor o la dirección de memoria. Mucho más fácil escribirla de esta manera. El compilador o el intérprete del lenguaje de programación que estén usando lo que hace es asociar esa etiqueta con la dirección de memoria. De esta manera, cuando nosotros vamos a llamar a la variable mediante su nombre, el compilador lo que va a hacer es saber en qué dirección de memoria se encuentra ese valor o esa variable y leer el valor o almacenar o guardar algún valor en ese casillero de memoria. Y existen una serie de reglas para nombrar las variables, como por ejemplo, no pueden empezar con un número, no pueden tener espacios, no pueden tener símbolos a excepción de un guión bajo. El guión bajo sí se puede usar en el nombre de las variables. Y no pueden ser palabras claves reservadas del lenguaje de programación, como por ejemplo no podemos llamar a una variable int o string o bool o char o cualquier otro tipo de palabra clave que se utilice en el lenguaje de programación que ustedes estén usando. Luego tenemos la dirección de memoria, que como dijimos antes, la dirección de memoria es la posición en memoria en donde se guarda el valor de la variable o de donde se va a leer el valor de la variable. Luego tenemos el valor, que el valor es el contenido almacenado en esa dirección de memoria y el contenido puede cambiar durante la ejecución del programa, salvo en variables que son inmutables o constantes, que ya lo vamos a ver en un video donde vamos a ver conceptos más avanzados sobre variables. Luego tenemos el tipo de datos, que el tipo de datos es inseparable de la variable. ¿Qué quiere decir esto? Que una variable no puede no tener un tipo de datos, siempre va a tener un tipo de datos asociado a esa variable, aunque haya algunos lenguajes de programación en donde no se definan explícitamente. Por lo general lo que hace el compilador o el intérprete del lenguaje de programación es identificar cuál es el valor que se guardó en la variable y asociarle el tipo de datos correspondiente.
Luego tenemos un proceso que es la declaración y asignación de variables, donde declarar la variable significa básicamente decirle al compilador que necesitamos reservar un espacio de memoria para almacenar un valor del tipo definido por el tipo de datos. Y la asignación no es más que darle un valor a esa variable, es decir, es asignarle el valor. Como vimos en el ejemplo de acá arriba, básicamente acá estamos haciendo una declaración de la variable y acá le estamos asignando el valor 35, por ejemplo, a la variable del tipo entero llamada edad. Y una regla a tener en cuenta es que no se puede o no se debe leer una variable que no ha sido asignada previamente. Esto es porque en el momento de la declaración de la variable, como dijimos antes, lo que estamos haciendo es reservar un espacio de memoria para almacenar un dato. Pero en ese momento la variable no tiene ningún dato. Generalmente va a tener contenido basura. Y si intentamos leer una variable que no ha sido declarada o que no ha sido inicializada, mejor dicho, el compilador por lo general nos va a tirar un error, nos va a dar una advertencia. Pero en el caso que así no sea, el programa va a fallar, va a tirar una excepción y lo más probable es que se cierre. Después, otra parte fundamental de las variables es lo que se conoce como ámbitos, o en inglés el scope de una variable, que básicamente define desde qué parte del código se puede acceder a la variable. Y tenemos dos tipos de ámbitos, en líneas generales son dos, pero según el lenguaje de programación vamos a tener distintos ámbitos, pero por lo general son dos, que es el ámbito global y el ámbito local. Y ya lo vamos a pasar a ver en el código qué significa esto que estamos viendo acá. Como les decía antes, es importante que revisen la documentación del lenguaje de programación para saber qué ámbitos maneja o define el lenguaje de programación que ustedes estén usando. Pasemos ahora a ver un ejemplo en código para que veamos qué uso le podemos dar a las variables o cómo se definen, cómo se asignan valores, cuáles son los ámbitos y las demás cosas que estuvimos viendo hace un rato. Entonces, supongamos que tenemos este programa bien sencillo que lo único que hace es imprimir un texto en pantalla que nos dice hola, bienvenido. Entonces vamos a compilar el programa y acá vemos que abrimos el programa, se ejecutó el programa y nos muestra el mensaje hola, bienvenido. Ahora, nosotros podemos usar o almacenar este valor en una variable y para eso vamos a hacer la primera parte, que es declarar la variable. Vamos a declarar una variable del tipo string porque queremos almacenar un texto al cual le vamos a poner message, le vamos a llamar así a la variable y le vamos a poner el mismo texto que teníamos definido acá. Entonces va a ser hola, bienvenido, y ahora en lugar de imprimir este texto que tenemos acá, vamos a llamar a la variable que creamos recién y vamos a ver que el resultado del programa es exactamente el mismo. Entonces nos imprime el texto hola, bienvenido. Mencionamos también los ámbitos de las variables y los vamos a ver en el código. ¿Qué significan los distintos ámbitos de las variables? Hablamos de lo que eran los ámbitos locales y los ámbitos globales. Entonces vamos a pasar a ver ejemplos de cada uno de ellos en el código. En este caso, donde declaramos nosotros una variable message dentro de la función main, acá lo que tenemos es una variable local que se puede utilizar dentro de la función main. Entonces, como vimos antes, recordemos que los ámbitos lo que hacen es definir desde qué parte del código se puede acceder a la variable. Y si acá estamos teniendo una variable local que la estamos definiendo dentro de main, eso significa que esta variable solamente la podemos acceder dentro de main. Entonces, para eso vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos una función que le vamos a llamar print message, tal cual nos sugiere acá. Y la idea de esta función va a ser la de mostrar el mensaje de bienvenida. Si yo quisiera acceder a la variable que está declarada en main desde esta función acá, claramente no podemos y el compilador o el mismo IDE que estoy usando me dice que el nombre message, o sea la variable message, no existe en el contexto actual. ¿Cuál es el contexto actual? Es este de la función, es el ámbito. Dentro del ámbito de la función print message o del método print message no hay ninguna variable llamada message. Por lo tanto, esto va a generar un error. Distinto sería si yo defino la variable, la declaro y le asigno su valor dentro de esta función. Entonces ahora
ya puedo compilar el programa y ya no me genera ningún error y estaría funcionando correctamente. Entonces yo desde la función main ahora puedo llamar a print message. Y si compilamos, debería funcionar perfectamente el programa. ¿Qué sería entonces un ámbito global, por ejemplo? Básicamente te tendría que estar dando una pista, pero un ámbito global significa que nosotros podemos declarar una variable en un contexto global, como por ejemplo acá, en el cual la variable message va a corresponder o va a pertenecer dentro del contexto o del ámbito de la clase entera. Generalmente, cuando nosotros hablamos de un ámbito, estamos hablando de algo que pertenece dentro de un bloque de código. Es mejor quizás visualizarlo de esa forma. Entonces, en este caso, la variable message pertenece al contexto o al ámbito del bloque que corresponde a la clase program. Por lo tanto, la variable message va a estar disponible para utilizar, o debería estar disponible para utilizar, dentro de todo lo que corresponda a la clase program. En este caso, acá no me está funcionando porque me falta un pequeño modificador muy importante, que es el static. Pero ahora, como podemos ver, la función printMessage está accediendo a la variable message que está declarada en el ámbito de la clase program. Por lo tanto, esta variable message está disponible para todos los métodos, todas las funciones y todas las cosas que hagamos dentro de la clase. Esto es considerado un ámbito global. Si yo compilo el programa, me estaría funcionando de igual manera que antes. Puedo combinar tranquilamente variables globales con variables locales. Por ejemplo, podría ahora definir dos variables más, donde vamos a escribir, no sé, vamos a definir una variable del tipo string, que le vamos a llamar myName, que va a ser mi nombre. Me llamo Daniel y vamos a declarar otra variable del tipo int, que le vamos a llamar age, le vamos a poner mi edad. Vamos a escribir o vamos a mostrar en pantalla el contenido de la variable myName y el contenido de la variable age. Y si compilamos el programa, vemos: hola, bienvenido, me llamo Daniel, tengo 35 años. Entonces acá podemos ver cómo en esta función combiné tranquilamente las variables locales que tengo definidas dentro del ámbito printMessage, o sea, dentro del ámbito del método de la función printMessage, con la variable que estaba definida en la clase program, que es una variable con un ámbito global. Ahora bien, yo desde la clase main puedo tranquilamente acceder a la variable message, pero como van a ver, no puedo acceder a la variable age ni a la variable myName, que están definidas dentro del ámbito o dentro de la función printMessage. Ahora bien, existen una serie de buenas prácticas y de reglas, de normas y de estándares utilizados en la industria a la hora de crear o de utilizar variables, sobre todo cuando estamos hablando de variables globales. También existen otro tipo de modificadores que nos permiten manipular los datos de cierta forma, manipular las variables de cierta forma, que puede ser muy útil para distintas situaciones que necesitamos a lo largo de un programa. Pero todo eso te lo voy a mostrar en el próximo video, así que si no querés perdértelo, te sugiero que te suscribas, que actives la campanita y actives las notificaciones, así te llega el mensaje y nos vemos en el próximo video.